La llamada llegó en un sábado normal por la mañana. Todo sobre ese día se sentía normal. Todavía tenía el sabor del café en mi boca y algunas notas adhesivas pegadas en la manga de haber estado corriendo de un lado a otro más temprano. Me había sentado en mi escritorio, lista para comenzar a trabajar cuando la pantalla de mi teléfono se iluminó. Era un número que no reconocía, sin nombre, sin identificación de llamada. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. ¿Hola? ¿Habla Catherine Han? Preguntó una voz calmada. Hice una pausa por un segundo. Sí, dije. Habla Henry de Liberty National Bank, continuó. La estamos contactando sobre el saldo de su hipoteca de $640,000. Me enderecé en la silla. Disculpe, dije, más cortante de lo que pretendía. No tengo una hipoteca. Debe estar llamando a la persona equivocada. Hubo un silencio breve del otro lado. Entonces dijo, señora, el archivo que estamos revisando tiene su nombre completo, fecha de nacimiento y número de seguro social. Usted aparece como la prestataria principal. El préstamo se abrió hace 4 años. Hace 4 años. Mi corazón se saltó un latido. Ese fue el año en que mi hermana menor, Jacqueline, había comenzado a hablar sobre comprar una casa. Recordé su emoción mientras pasaba las páginas de fotos de casas en Pinterest durante la cena. Había dicho que iba a ser su nuevo comienzo, algo lo suficientemente grande para una futura familia. Hacía bromas sobre los puntajes de crédito, como si no importaran. Mamá solo había sonreído y dicho, ya encontraremos la manera. La familia siempre encuentra una forma, pero no así, no usando mi nombre. De alguna manera, mantuve la calma lo suficiente para agradecer a Henry y terminar la llamada. Luego me quedé allí congelada, mirando a la nada. El zumbido silencioso del ventilador de mi laptop era el único sonido en la habitación. Mis manos se sentían sudorosas. Mi boca se había secado completamente. Seguía diciéndome a mí misma que esto tenía que ser un error. Tal vez era un pequeño error. Una persona diferente con el mismo nombre. Tal vez alguien confundió los archivos. Pero en el fondo, sabía mejor. Algo no se sentía bien. Me levanté y fui a mi habitación. Abrí el cajón junto a mi cama y comencé a buscar. Saqué recibos de pago viejos, tarjetas de felicitación y facturas hasta que encontré lo que estaba buscando. Un sobre de Liberty National Bank. Era solo un folleto. Una de esas cartas aburridas que había dejado de lado hace meses sin leer. En ese momento parecía correo basura. Pero ahora, mirándolo, me di cuenta de que podría haber sido una advertencia, una señal que no capté. Todo comenzó a encajar, y mi pecho se sintió pesado con la verdad que no quería admitir. Alguien cercano a mí había usado mi nombre para sacar un préstamo, y yo era la que quedaba para lidiar con eso. Me senté en el piso de mi apartamento, rodeada de sobres abiertos, papeles viejos y hojas esparcidas. Se sentía como si estuviera mirando los pedazos rotos de mi vida. No era dueña de una casa, no tenía un préstamo de auto, nunca compartí cuentas con nadie, mantenía mis finanzas simples a propósito, pero ahora, de alguna manera, estaba enterrada en $640,000 de deuda. Y no era solo un extraño detrás de esto, solo podía pensar en un grupo de personas que tenían toda mi información personal, mi nombre completo, número de seguro social e incluso mi firma. Les había dado esas cosas yo misma a lo largo de los años, ayudando con formularios escolares, visitas médicas y abriendo cuentas bancarias. Nunca pensé 2 veces en eso en aquel entonces. Era mi familia. Ese pensamiento me golpeó como un viento frío. No quería creerlo, pero algunas traiciones no son ruidosas o dramáticas. No llegan estrellándose. En cambio, se deslizan silenciosamente, cerrando la puerta detrás de ellas mientras no estás mirando. No dormí nada esa noche. Solo me quedé, acostada en la cama, mirando el techo, repasando la misma pregunta una y otra vez. Si me hubieran pedido ayuda, ¿habría dicho que sí? Honestamente, no creía que lo habría hecho. Pero ese ni siquiera era el punto. El verdadero dolor venía de saber que nunca preguntaron, simplemente tomaron. Para cuando salió el sol, no podía pretender más que era un error. Todo tenía sentido. El momento, el papeleo, el silencio. Jacqueline, mi hermana menor, había estado hablando de la casa de sus sueños, no mucho antes de que se sacara el préstamo. Describía un gran porche, un sótano acogedor y habitaciones extra para lo que el futuro pudiera traer. En ese momento ella estaba desempleada. Su crédito era terrible, pero mamá había sonreído y dicho, no te preocupes, siempre encontramos una manera. Ahora sabía a qué se refería. Yo era la manera. Fui a mi archivero y comencé a excavar. No había abierto esos cajones en años. Adentro encontré formularios de impuestos viejos, copias de mi tarjeta de seguro social, papeles de seguro, cosas que había ayudado a mamá a firmar cuando tuvo cirugía, y ahí estaba, en mi propia letra. Todas las herramientas que alguien necesitaría para pretender ser yo. Se los había dado todo lentamente, confiadamente, porque era en la que siempre contaban. Yo era la buena hija, la callada, la que solucionaba problemas en lugar de causarlos. Mamá solía decirlo como si fuera un cumplido. Catherine no necesita ayuda, es fuerte, ella resuelve las cosas. Ese era el intercambio. Jacqueline obtenía segundas oportunidades, yo tenía silencio. Cuando Jacqueline se olvidaba de limpiar, era, solo está pasando por una fase. Si yo olvidaba algo, era, deberías saber mejor, Catherine. Cuando ella chocó su auto, papá dijo, para eso está el seguro. Pero si yo me equivocaba, no había ahí espacio para errores. Ahora veía la verdad, y dolía más que la deuda. Cuando era más joven, una vez le pregunté a mamá si podía tener una laptop de segunda mano para la escuela. No gritó ni dijo que no de manera dura. Solo me recordó que no estamos hechos de dinero. No era que mi familia me odiara. En cierto modo, eso habría sido más fácil de manejar. La verdad era que no me
veían como alguien que podía lastimarse. Creo que creían que era demasiado fuerte para romperme. Tal vez por eso pensaron que estaba bien usar mi nombre, mi crédito y mi identidad para sacar un préstamo enorme. Tal vez creían que podía manejarlo si las cosas salían mal. Pero algo dentro de mí había cambiado. No era ira, no era venganza. Era algo más claro que eso. Finalmente vi todo por lo que realmente era. Abrí mi laptop y llamé al banco. Les pedí que me enviaran todos los documentos del préstamo que tenían. La mujer en el teléfono fue amable y profesional. No tenía idea de que el archivo que envió cambiaría todo para mí. Cuando llegó el correo electrónico, abrí el PDF. Miré las páginas en mi pantalla. Ahí estaba, mi nombre completo, mi cumpleaños, mis datos personales e incluso mi firma. Pero algo no estaba bien. No era mi firma. Se veía casi exactamente como la mía. Quien lo escribió claramente había practicado. Tal vez la calcaron. Tal vez la copiaron una y otra vez. Pero no podían copiar las pequeñas cosas. La forma en que siempre hago una pausa ligera al escribir la letra T, o la forma en que la H en Han se inclina ligeramente hacia arriba. Esta firma era suave y confiada. La mía siempre había sido más cuidadosa, más insegura. Mirarla se sentía extraño, como si estuviera mirando una versión de mí misma que no reconocía. Era lo suficientemente cercana para engañar al banco, lo suficientemente cercana para pasar controles legales, pero no me engañó a mí. Sabía quién la escribió. Sabía que tenía que ser Jacqueline, pero no la llamé. No envié un mensaje a mis padres. No les pregunté por qué o cómo pudieron hacerme esto. No grité, ni lloré, ni supliqué. Solo comencé a reunir evidencia. Revisé todo lo que tenía. Formularios de impuestos viejos, formularios médicos, papeles de préstamos estudiantiles que había confirmado cuando papá perdió su trabajo. Abrí cada carpeta que había guardado durante los últimos 11 años. Y ahí estaban, tantos formularios con mi firma. Los había ayudado una y otra vez sin pensar jamás que sería usada de esta manera. Imprimí copias de todo. Mis reportes de crédito, verificaciones de identidad y una lista completa de cuentas abiertas bajo mi nombre. Nunca había sido dueña de una casa, pero ahí estaba, un contrato de hipoteca completo de Liberty National. Van con mi nombre, firmado, notarizado, legalmente vinculante, todo hecho a mis espaldas. Durante días mantuve todo en mi mesa de la cocina, ordenado en pilas ordenadas. Era mi vida en papel, robada, usada y ahora finalmente mía para recuperar. Estaba trabajando en un proyecto escolar, pero ya no se sentía como la escuela. Se sentía como supervivencia. Mi mente no estaba enfocada. Estaba pasando por las mociones, pero por dentro me estaba desmoronando. En el trabajo, mi amiga Lauren notó que algo estaba mal. Durante el almuerzo, había estado mirando la pared por demasiado tiempo, sin escuchar nada a mi alrededor. Suavemente me apartó y dijo: pareces como si estuvieras conteniendo la respiración. Esa simple oración me golpeó fuerte. Vio lo que estaba tratando de ocultar. Por alguna razón le conté todo. Tal vez porque era una de las pocas personas en mi vida que alguna vez preguntaba cómo estaba y realmente quería saber la respuesta. No me dijo que todo estaría bien. No trató de arreglarlo con palabras vacías. En cambio, sacó su teléfono. Encontró un número y me lo entregó. Llama a este tipo, dijo. Es inteligente y no se asusta con problemas familiares complicados. Así fue como conocí al señor Paul. Era mayor, tal vez exmilitar, con una cara seria y una voz calmada que no desperdiciaba palabras. Nos encontramos en un pequeño café a unas cuadras de mi apartamento, sin oficina elegante, sin recepción, solo un hombre, una libreta y una taza de café negro. Le entregué los papeles que había reunido, prueba de lo que se había hecho en mi nombre. Los hojeó sin decir mucho, página por página. Cuando terminó, cerró la carpeta, me miró directamente y preguntó: ¿entiendes lo que es esto, verdad? Creo que sí, dije en voz baja. Esto es fraude y robo de identidad, dijo, como mínimo. Escuchar esas palabras en voz alta hizo que mi corazón se apretara. Asentí lentamente. No quiero arruinar sus vidas, le dije. Solo quiero que esto se arregle. No estás arruinando la vida de nadie, respondió. Estás recuperando lo que es tuyo. Luego me explicó cuidadosamente lo que necesitaba hacerse paso a paso. Presentar un reporte policial, escribir al banco, reunir más evidencia, desafiar legalmente la hipoteca, presentar cargos si era necesario. No va a ser fácil, advirtió. Y una vez que comiences, no hay vuelta atrás. Va a quemar cualquier puente que quede. Pensé en esa palabra, quemar. Como si el puente entre nosotros todavía existiera. Como si no hubiera estado caminando ese camino sola durante años. Esa noche, pasé por una caja vieja que no había abierto desde que me mudé. Adentro, encontré una tarjeta de cumpleaños de mi mamá. Su letra era fácil de reconocer, redonda y fluida. La tarjeta decía: felices 29 años a nuestra Constante. No lo decimos lo suficiente, pero siempre has sido nuestra roca, nuestro plan de respaldo. Somos muy afortunados de tenerte. Estaba destinado a sonar dulce. Entiendo eso ahora, pero todo lo que podía sentir era la verdad detrás de eso. Siempre me habían visto como la fuerte, la que no diría que no, callada, confiable, el plan que usaban cuando el suyo se desmoronaba. Pero ya no iba a ser su plan, había terminado. El jueves llegó rápidamente, demasiado rápido. Estaba parada afuera de la casa de mis padres, la que tenía las contraventanas blancas y el camino de entrada agrietado. Sostenía una carpeta en mi bolso tan fuerte que sentía que podría quemarse a través del cuero. No había hablado con ellos en toda la semana, no desde que obtuve los papeles del préstamo, no desde que me senté en la oficina del señor Paul, y me di cuenta de que esto no era solo un error familiar, era un crimen. Aún así, toqué. La puerta se abrió de inmediato. Mi madre sonrió ampliamente y dijo: Catherine, cariño. Estaba a punto de sacar el asado del horno, como si todo fuera normal
normal, como si nada hubiera pasado. Entré. La casa olía a limpiador de limón y cebollas, justo como siempre. Jacqueline, mi hermana, estaba acurrucada en el sofá con su teléfono. Una copa de vino vacía estaba a su lado. Mi papá estaba en su sillón reclinable viendo fútbol, calmado y relajado. Nadie me miró por demasiado tiempo. Era como si no supieran o no les importara lo que había aprendido. Me quedé callada durante la cena. Tuvimos asado, puré de papas y ejotes con demasiado ajo. Mi mamá habló de cosas pequeñas. Jacqueline se quejó de las reglas de su vecindario. Papá gruñó al televisor. Esperé. Después de que se recogieron los platos, finalmente hablé. Oigan, pregunta rápida, dije. 3 cabezas se volvieron hacia mí. Se veían calmados. Sin estrés, solo esperando una de mis preguntas usuales. Tal vez sobre un auto o facturas. ¿Alguien sabe algo sobre una hipoteca con mi nombre? Silencio. El tipo de silencio que hace que la habitación se sienta pesada. Los hombros de Jacqueline se tensaron. La sonrisa de mi mamá se congeló. Mi papá se aclaró la garganta. No me moví. No aparté la mirada. Esperé. Finalmente mi mamá habló suavemente, como si solo estuviéramos hablando de una pequeña factura. Oh, cariño, eso es solo papeleo. Jacqueline necesitaba ayuda para calificar. En realidad no estás pagando nada. ¡Es familia!, agregó Jacqueline sin levantar la vista de la mesa. Tienes buen crédito. Yo no. No es justo si no ayudas. No es justo. Como si yo fuera mala por preguntar. Como si no hubieran hecho nada malo. Como si esto fuera normal. Miré, la mujer que me crió. La hermana a la que solía proteger cuando tenía pesadillas. El padre que una vez me dijo que yo era su calma durante los tiempos difíciles. Y lo vi claramente. No pensaban que lo que hicieron estaba mal. Pensaban que era esperado. Creían que yo debería ser la que cargara con el peso. Silenciosamente. Asentí una vez lentamente. Mi voz calmada. Gracias por explicar. Jacqueline se relajó y volvió a su teléfono. Mi papá alcanzó el control remoto del televisor. Mi mamá parecía que finalmente estaba en paz, como si el problema hubiera sido manejado. Pero ninguno de ellos vio lo que realmente había cambiado. No sabían que me habían perdido. Todavía era la misma Catherine. Todavía callada. Todavía la que no causaba problemas. No había ido a la casa de mis padres para pelear. Fui a escuchar, a darles una oportunidad de decir la verdad. Pero en cambio, usaron esa oportunidad para explicar por qué lo que hicieron estaba bien. No dijeron, lo siento. Solo pusieron excusas. A la mañana siguiente, fui a la estación de policía y presenté un reporte. El oficial que me ayudó se veía cansado, como si hubiera lidiado con muchos problemas familiares antes. Era amable pero cuidadoso. Cuando le entregué la carpeta que el señor Paul me ayudó a armar, la leyó lentamente. Con cada página, su cara se puso más seria. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto?, preguntó, no porque no me creyera, sino porque sabía que sería difícil. Si no lo hago, dije, simplemente seguirán haciéndolo. Asintió, selló los papeles y lo hizo oficial. Esa tarde, fui a la oficina de correos y envié una carta certificada a Liberty National Bank. Adentro, incluí el reporte policial, una carta formal para disputar el préstamo y copias de mi identificación. Observé al empleado postal deslizar el sobre en la bandeja como si no fuera nada, pero para mí era todo. Era el momento en que tracé una línea. Silenciosamente, pero claramente, no llamé a mi familia. No envié una advertencia. Sin gritos, sin drama, solo silencio. Pasaron 4 días, luego 5, luego una semana completa. Sin llamadas, sin textos, solo la sensación pesada de esperar. Esperar a que alguien se diera cuenta. Esperar a las consecuencias. Llegó un martes por la noche, justo después del atardecer. Hubo un golpe en mi puerta. Miré por la mirilla y vi a mi madre parada ahí con su abrigo más bonito, su cara tensa con una mezcla de ira y miedo. Abrí la puerta, pero no la invité a entrar. Ella no esperó. Dio un paso adelante y siseó. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo te atreves a ir a la policía? Su voz era aguda, pero pude escuchar algo más debajo. Pánico. No miedo por mí, sino miedo de lo que podría pasar después. Miedo de ser atrapada. No dije nada. Confié en que fueras comprensiva, dijo. Jacqueline necesitaba ayuda. Se supone que la familia se mantiene unida. No, dije en voz baja. La familia pregunta, no roba. Parpadeó, sorprendida por lo calmada que estaba. Has arruinado todo, gritó. ¿Siquiera sabes cómo nos hace ver esto? Casi me reí, pero no lo hice. Yo no arruiné nada, dije. Solo dejé de pretender que no estaba ya roto. Abrió la boca como si quisiera discutir más, pero ya estaba cerrando la puerta. El pestillo se cerró con un sonido suave, pero para mí se sintió más fuerte que gritar. Esa noche, Jacqueline me llamó 15 veces. Dejó 5 mensajes de voz, cada uno más enojado que el anterior. Los borré todos sin escuchar, y a la mañana siguiente, finalmente me sentí libre. Desperté con un correo electrónico de Liberty National Bank. Hemos suspendido el préstamo hipotecario pendiente de investigación adicional. Decía que había una disculpa formal adjunta. Ahora estaban revisando los registros notariales y los archivos de firmas. Mi puntaje de crédito todavía estaba dañado, pero algo finalmente había comenzado a cambiar. La verdad estaba siendo vista. Llamé al señor Paul. Se lo están tomando en serio, le dije. Usualmente lo hacen, respondió. Especialmente cuando no gritas y solo les muestras los hechos. Tenía razón. No había levantado la voz. No había rogado a nadie que me creyera. Solo me quedé quieta y dejé que la verdad hablara por sí misma. Y de alguna manera, eso fue suficiente. En las semanas que siguieron, el silencio de mi familia creció. No más textos,
no más invitaciones, no más mensajes diciendo que debería estar agradecida por la familia que tenía. No estaban tratando de arreglar nada, solo extrañaban la versión anterior de mí, la que siempre decía que sí, pero ya no estaba ahí. En cambio, comencé a hacer cosas que había olvidado que disfrutaba. Caminaba al mercado de agricultores los fines de semana, compraba flores para mi mesa de la cocina, leía libros sin revisar mi teléfono cada 6 minutos. No quería venganza, solo quería espacio y paz, y por primera vez, finalmente tenía ambos. Pasaron meses, la primavera llegó lentamente, los árboles comenzaron a florecer en rosas y amarillos suaves. Se sentía como si el mundo estuviera listo para comenzar de nuevo, aunque no estaba segura si yo lo estaba. Mantuve las cosas simples, respondí correos electrónicos del señor Paul, firmé más documentos, revisé mi reporte de crédito a menudo, como si fuera una actualización del clima en la que aún no confiaba. El caso no estaba cerrado, el daño todavía estaba ahí, pero algo dentro de mí se había calmado. Mis fines de semana se volvieron míos. Caminaba por senderos, me unía a una clase de cerámica en el centro comunitario. Comencé a ser voluntaria en la biblioteca local todos los sábados. Nada grande, pero todo era mío. Horas que no pertenecían a nadie más. Una mañana, estaba parada detrás de mi pequeño puesto en una feria de arte local. Había llenado la mesa con tazas y tazones que había hecho yo misma. No eran perfectos, pero eran honestos. Una mujer recogió una pequeña taza etiquetada como recuperación. Era un poco desigual, suave en algunas partes, con bultos en otras. Me miró y preguntó, ¿por qué la nombraste así? Sonreí un poco y me encogí de hombros, porque no se suponía que existiera, dije. Pero existe. Ella también sonrió, pagó en efectivo y se alejó. Esa noche me senté en mi balcón con una taza de té. Por primera vez en años, el silencio a mi alrededor se sintió pacífico. No el silencio de ser olvidada, sino el silencio de ser libre. Y ahí fue cuando los vi. Mi madre, mi padre y Jacqueline. Estaban parados en el borde del estacionamiento cerca de mi edificio. No cerca, no lejos, solo esperando. Como si no estuvieran seguros de si acercarse o alejarse. Y por una vez, no me moví. Recordé cómo el maquillaje de Jacqueline estaba manchado. La camisa de mi papá estaba desordenada y sin meter. Mi mamá sostenía su bolso fuertemente como si fuera lo único a lo que se pudiera aferrar. Bajé las escaleras lentamente. No tenía prisa y no me estaba escondiendo. Cuando me vieron, se detuvieron. Catherine, dijo mi mamá suavemente. Su voz tembló. Cometimos errores, pero seguimos siendo familia. Jacqueline se acercó. Solo necesito ayuda, solo por un poco. Por favor, no nos cierres la puerta. Pero ya no me sentía enojada. No quería gritar. Solo me sentía calmada y tranquila por dentro porque sabía la verdad. No estaban aquí porque me amaran. Estaban aquí porque me necesitaban otra vez. Puse mi bolsa en el suelo y miré a cada uno de ellos. Realmente miré. Espero, dije suavemente, que algún día entiendan lo que significa la verdadera familia. Se quedaron en silencio. No es algo que puedas robar, continué. No es algo que puedas fingir o pedir solo cuando te conviene. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué un sobre manila. Adentro había una copia del papel de hipoteca falso, el que tenía mi nombre y sus firmas. A través de la parte superior había un sello rojo que decía nulo. Detrás de eso, también había puesto algo más, una tarjeta de cumpleaños vieja, la que decía, siempre has sido nuestro plan de respaldo. Le entregué el sobre a mi mamá. Sus manos temblaron cuando lo tomó. No estoy enojada, dije en 1910, voz baja. Ya no. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero no esperé. Finalmente soy libre, dije. Y no voy a volver. Entonces me di la vuelta y me alejé. Mis pasos en las escaleras se sintieron más fuertes que cualquier argumento, más pesados que cualquier palabra que podría haber gritado. En la parte superior de las escaleras me detuve por un segundo. El viento levantó el borde de mi abrigo. El sol estaba comenzando a ponerse y largas sombras se extendían por el estacionamiento. Me susurré a mí misma, no a ellos. A veces, alejarse es lo más fuerte que puedes decir. Y lo decía en serio. Usaron mi nombre como si les perteneciera, pero lo recuperé. No grité, no supliqué, solo me fui. Y ese silencio no podían ignorarlo. Si alguna vez has sido tratado como el plan de respaldo, entenderás por qué nunca miré atrás. Algunas verdades no se dicen para ser perdonadas. Los meses siguientes fueron una mezcla de papeleo legal, citas con abogados y el lento proceso de reconstruir mi crédito. El señor Paul se convirtió en más que un abogado. Se convirtió en el recordatorio de que algunas personas luchan por la justicia sin esperar nada a cambio. Durante nuestras reuniones, me enseñó que la fortaleza no siempre se trata de aguantar todo en silencio. A veces se trata de decir no, lo suficientemente fuerte como para que todos lo escuchen. La investigación del banco tomó semanas. Revisaron cada documento, cada firma, cada número de teléfono asociado con el préstamo. Descubrieron que el notario que había certificado mi firma nunca me había visto en persona. Descubrieron llamadas telefónicas hechas desde el número de mi hermana, confirmando detalles sobre mi empleo y mis ingresos. Descubrieron un rastro de mentiras tan complejo que era imposible no ver la verdad. Liberty National Bank no solo anuló el préstamo, se disculparon por no haber verificado mi identidad adecuadamente. Me ofrecieron servicios gratuitos
números de monitoreo de crédito y se comprometieron a trabajar conmigo para reparar el daño. Pero lo más importante para mí fue el momento en que el oficial del banco me dijo: señorita Han, lamentamos lo que su familia le hizo. Nadie debería pasar por esto. Alguien finalmente lo había dicho en voz alta. Mi familia me había lastimado. No fue un malentendido. No fue un error. Fue una elección deliberada de priorizarse a sí mismos sobre mi bienestar, mi futuro y mi confianza. Durante este tiempo no hubo más visitas sorpresa de mi familia, no más llamadas telefónicas. Era como si hubieran decidido que, sin mi silencio cómplice, no tenían nada que decirme. Esto me dolió de maneras que no esperaba. Parte de mí todavía esperaba que se dieran cuenta de lo que habían hecho y vinieran con una disculpa real. Pero esa parte de mí estaba aprendiendo a aceptar que algunas personas no cambian. Simplemente encuentran a alguien más que los tolere. Lauren, mi amiga del trabajo, se convirtió en mi sistema de apoyo más sólido. Me invitaba a cenar los domingos y nunca me presionaba para que hablara sobre mi familia. En cambio, me ayudaba a recordar quién era yo más allá de ser la hija que siempre decía que sí. Me ayudó a redescubrir mis intereses, mis sueños y mis límites. ¿Sabes?, me dijo una tarde mientras hacíamos cerámica juntas. Es extraño cómo pensamos que el perdón siempre significa volver atrás, como si el perdón solo fuera real si regresaras y dijeras que todo está bien. Sus palabras me hicieron pausar con las manos llenas de arcilla. ¿Qué quieres decir? Puedes perdonar a alguien y aún así elegir no tenerlo en tu vida, dijo simplemente. El perdón es para ti, no para ellos. Esa conversación se quedó conmigo durante semanas. ¿Había perdonado a mi familia? No estaba segura. No sentía ira ardiente hacia ellos ya, pero tampoco sentía el deseo de reconectarme. Lo que sentía era algo más complicado, una mezcla de tristeza por lo que nunca tuvimos y alivio por lo que ya no tenía que cargar. El otoño llegó con sus colores, brillantes, y su aire fresco. Había pasado casi un año desde esa primera llamada telefónica. Mi crédito se había recuperado en gran medida, gracias al trabajo diligente del señor Paul y a los esfuerzos del banco por corregir su error. Más importante aún, me había recuperado a mí misma. Estaba viviendo en un apartamento nuevo, uno que elegí porque me gustaba la luz de la mañana en la cocina y el pequeño balcón que daba al parque. Era completamente mío. Nadie más tenía las llaves. Nadie más sabía mi dirección a menos que yo se la diera. Por primera vez en mi vida adulta, mi espacio era verdaderamente privado. Mis fines de semana estaban llenos de actividades que había elegido. Clases de pintura los sábados, caminatas por senderos naturales los domingos y tiempo tranquilo leyendo en mi balcón. Había adoptado un gato del refugio local, un tabby gris que había estado allí por meses. El personal del refugio dijo que era tímido y tardaba en confiar en las personas. Me identifiqué con él inmediatamente. Lo llamé Nuevo porque ambos estábamos comenzando de nuevo. Al principio se escondía debajo de mi cama durante días, pero gradualmente comenzó a aventurarse. Primero a la sala de estar, luego a la cocina y finalmente al balcón donde se sentaba conmigo mientras tomaba mi café matutino. Verlo aprender a confiar me recordaba mi propio proceso de curación. Fue durante una de esas mañanas tranquilas que sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero algo sobre él me parecía familiar. Vacilé, recordando cómo todo había comenzado con una llamada similar. Pero esta vez algo me dijo que respondiera. «Hola», dije cautelosamente. «Catherine, soy tu tía Elena». Mi respiración se detuvo. La tía Elena era la hermana mayor de mi madre, alguien con quien había perdido contacto años atrás después de una pelea familiar que nunca entendí completamente. «Tía Elena», dije sorprendida. «Ha pasado mucho tiempo». «Sí, lo sé, cariño. Escucha, sé que las cosas han estado complicadas con tu madre y tu hermana». Elena me contó lo que pasó. Mi corazón se hundió. Por supuesto que mi madre le había contado su versión de la historia. Probablemente una donde yo era la hija ingrata que había traicionado a la familia. «Antes de que digas nada», continuó la tía Elena, «quiero que sepas que estoy de tu lado. Lo que te hicieron estuvo mal. Punto». Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos. Durante todo este tiempo, había asumido que toda mi familia me había dado la espalda. Elena me llamó hace unos meses, continuó. Quería que hablara contigo, que te convenciera de hacer las paces. Pero cuando me contó la historia completa, Dios mío, Catherine, lo que hicieron fue criminal, literalmente. ¿Ella te contó todo?, pregunté. Lo suficiente. Y lo que no me dijo lo pude adivinar. Conozco a tu madre desde que éramos niñas, cariño. Siempre ha creído que las reglas no se aplican a ella cuando se trata de conseguir lo que quiere. Y Jacqueline, bueno, la manzana no cae lejos del árbol. Hablamos durante más de una hora. La tía Elena me contó sobre su propia experiencia de alejarse de partes tóxicas de nuestra familia. Me contó sobre los años que pasó sintiéndose culpable por establecer límites y cómo finalmente se dio cuenta de que no era su trabajo arreglar a personas que no querían cambiar. «Lo que me preocupa», dijo hacia el final de nuestra conversación, «es que probablemente intentarán contactarte de nuevo, especialmente ahora que Jacqueline está enfrentando problemas financieros reales». «¿Qué quieres decir?». «Bueno, sin tu crédito para respaldarla, ha tenido que enfrentar la realidad de su situación financiera. Ha perdido la casa, por supuesto, y aparentemente ha estado pidiendo dinero prestado a otros familiares, pero todos estamos aprendiendo a decir que no». Esta información me impactó de maneras complejas. Parte de mí sintió una punzada de culpa. Después de todo, años de condicionamiento familiar no desaparecen de la noche a la mañana, pero una parte más grande de mí sintió algo que solo puedo describir como validación.
Sus problemas no eran mi responsabilidad, nunca lo habían sido. Elena también ha estado preguntando por tu nueva dirección, continuó la tía Elena. Por supuesto, no se la he dado, pero ten cuidado, cariño. Cuando las personas desesperadas se quedan sin opciones, a veces hacen cosas impredecibles. Después de que terminamos la llamada, me senté en mi balcón con Nuevo ronroneando en mi regazo. La advertencia de la tía Elena me había puesto nerviosa, pero también me había recordado lo lejos que había llegado. Un año atrás, una llamada así me habría enviado a una espiral de pánico y culpa. Ahora me sentía triste, pero firme. Había tomado mi decisión y había sido la correcta. Las semanas pasaron sin incidentes. Continué con mi rutina. Trabajo, clases de arte, tiempo con Lauren, cuidar de nuevo. Me inscribí en una clase de escritura creativa en la universidad comunitaria local. Siempre había querido escribir, pero nunca había tenido el tiempo o el espacio mental para explorar ese interés. Ahora tenía ambos. Fue en esa clase que conocí a David, un hombre gentil de unos 40 años que estaba escribiendo una memoria sobre crecer con padres adictos. Durante nuestros descansos, hablábamos sobre los desafíos de escribir sobre traumas familiares. Él entendía la complejidad de amar a personas que te han lastimado y la dificultad de establecer límites sin sentirte culpable. Lo más difícil, me dijo una noche después de clase, es darse cuenta de que no puedes salvar a personas que no quieren ser salvadas y que está bien alejarse de situaciones que te lastiman, incluso si esas situaciones involucran familia. Nuestras conversaciones se volvieron más profundas con el tiempo. David se convirtió en el primer hombre en quien había confiado realmente desde todo el drama familiar. Él había hecho su propio trabajo de curación y entendía la importancia de los límites saludables. Lentamente, comenzamos a pasar tiempo juntos fuera de la clase, caminatas los domingos, cafés los miércoles, cenas ocasionales en restaurantes pequeños donde podíamos hablar sin prisa. No era romance lo que estaba floreciendo entre nosotros, sino algo igualmente valioso, una amistad basada en respeto mutuo y experiencias compartidas. David se convirtió en otra persona en mi vida que me veía como un individuo completo, no como una extensión de las necesidades de otros. Fue durante una de nuestras caminatas dominicales que finalmente pasó lo que la tía Elena había predicho. Llegué a casa para encontrar a Jacqueline sentada en las escaleras de mi edificio. Se veía diferente, más delgada, más cansada, con ropa que había visto días mejores, pero sus ojos todavía tenían esa expresión que recordaba de la infancia, la mirada de alguien que esperaba que el mundo se ajustara a sus necesidades. Hola, Catherine, dijo, levantándose cuando me acerqué. Jacqueline, respondí neutralmente. No me moví hacia ella ni me alejé, simplemente me quedé donde estaba. Sé que probablemente no quieres verme, comenzó, pero tenemos que hablar. No, no tenemos que hacerlo, dije calmadamente. No te invité aquí. Mira, sé que estás enojada. No estoy enojada, la interrumpí. Ya no, pero eso no significa que tengamos algo de qué hablar. Su compostura se desmoronó un poco. Catherine, he perdido todo. La casa, mi trabajo, todo. Necesito ayuda. Eso es terrible, dije, y lo decía en serio. Pero no es mi problema que resolver. Eres mi hermana. Sí, lo soy. Y tú usaste eso contra mí. Se quedó callada por un momento, claramente no esperando que fuera tan directa. Si me hubieras pedido ayuda hace 2 años, continué, tal vez habríamos podido encontrar otra solución. Pero no preguntaste, robaste mi identidad, arriesgaste mi futuro, y cuando te confronté al respecto, tu respuesta fue explicar por qué estaba bien. Estaba desesperada, y yo estaba disponible. Hay una diferencia entre pedir ayuda y tomar lo que necesitas de alguien sin su permiso. Jacqueline comenzó a llorar, y por un momento, mi viejo instinto de consolarla casi se activó, pero me recordé que las lágrimas no eran una disculpa. Las lágrimas no deshacían el daño, y las lágrimas ciertamente no significaban que ella hubiera cambiado. ¿Qué necesito hacer?, preguntó entre sollozos. ¿Cómo puedo arreglar esto? No puedes, dije simplemente. Algunas cosas no se pueden arreglar, Jacqueline. Solo se pueden aceptar. Pero somos familia. No, dije firmemente. Familia no es solo sangre compartida. Familia es respeto mutuo, confianza, apoyo. Lo que tuvimos era algo diferente. La dejé ahí en las escaleras. No miré atrás cuando entré al edificio y no me sentí culpable por ello. Me sentí triste, por ella, por mí, por lo que nunca habíamos sido realmente. Pero también me sentí clara en mi decisión. Esa noche llamé a la tía Elena y le conté sobre el encuentro. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Triste, pero segura, respondí. Es extraño. Parte de mí quería ayudarla, pero una parte más grande de mí sabía que ayudarla ahora solo la habilitaría para lastimar a alguien más en el futuro. Estoy orgullosa de ti, dijo la tía Elena. Sé que no fue fácil. No lo fue, pero fue lo correcto. Los meses siguientes trajeron una paz que no había conocido antes. No más drama familiar, no más llamadas inesperadas, no más la sensación de estar esperando a que cayera el otro zapato. Mi vida se volvió predeciblemente mía. David y yo desarrollamos una rutina de escribir juntos los sábados por la mañana en una cafetería local. Él trabajaba en su memoria mientras yo exploraba escribir sobre mi propia experiencia. Al principio fue difícil poner palabras a lo que había vivido, pero gradualmente comencé a encontrar mi voz en la página.
historia. ¿Alguna vez piensas en publicar tu historia? Me preguntó David una mañana. No lo sé, admití. Se siente muy personal. A veces las historias más personales son las que más necesita escuchar la gente, dijo. Hay tantas personas ahí afuera que se sienten culpables por establecer límites con su familia. Tu historia podría ayudarles a darse cuenta de que está bien priorizarse a sí mismos. Sus palabras se quedaron conmigo. Comencé a pensar en todas las personas que podrían estar viviendo versiones de mi historia en este momento, siendo el plan de respaldo de la familia, siendo tomados por granted, sintiéndose culpables por querer más para sí mismos. Decidí continuar escribiendo, no necesariamente para publicar, sino para procesar y tal vez, eventualmente, para ayudar a otros que pudieran necesitar escuchar que no estaban solos. El segundo aniversario de esa primera llamada telefónica llegó un sábado por la mañana. Me desperté como siempre lo hacía ahora. Sin prisa, sin dread, sin el peso de las expectativas de otros. Nuevo se estiró junto a mí y pude escuchar pájaros cantando en el parque cercano. Hice café y me senté en mi balcón con mi cuaderno. Escribí sobre ese día hace 2 años, sobre la mujer que era entonces y la mujer que era ahora. Escribí sobre el dolor de ser traicionada por las personas que se suponía que te amaran incondicionalmente. Escribí sobre la libertad que viene de finalmente elegirte a ti mismo. Cuando terminé de escribir, me di cuenta de que había llegado a una verdad que no había podido articular antes. El perdón no siempre se parece a la reconciliación. A veces se parece a dejar ir, a veces se parece a elegir la paz sobre la familia, y a veces se parece a decir en voz baja pero firmemente, te perdono pero ya no puedes lastimarme. Ese día también me di cuenta de que había dejado de esperar que mi teléfono sonara con noticias de mi familia. Había dejado de revisar las redes sociales para ver qué estaban haciendo. Había dejado de sentir ese pequeño pinchazo de culpa cuando pasaba por recuerdos familiares en las tiendas. Había dejado ir verdaderamente, y se sentía como respirar después de contener el aliento durante años. David tenía razón sobre compartir mi historia. Comencé con pequeños pasos, primero compartiendo piezas en nuestro grupo de escritura, luego en un blog anónimo que creé. Las respuestas fueron abrumadoramente positivas. Personas compartían sus propias historias de traición familiar, de ser tomados por garantizados, de la culpa que viene con establecer límites. Gracias por escribir esto, escribió una lectora. Pensé que era la única persona en el mundo que había tenido que alejarse de su familia para salvarse a sí misma. Tu historia me ayudó a darme cuenta de que el amor no debería doler constantemente, escribió otra. Me di cuenta de que mi experiencia, por dolorosa que hubiera sido, se había convertido en algo valioso, no solo para mí, sino para otros que necesitaban permiso para elegirse a sí mismos. La primavera llegó de nuevo, trayendo consigo un sentido de renovación que ahora asociaba con mi nueva vida. Había plantado un pequeño jardín de hierbas en mi balcón, y cada mañana revisaba el progreso de las pequeñas plantas verdes. Había algo profundamente satisfactorio sobre nutrir algo y verlo crecer bajo mi cuidado. Lauren me visitó una tarde y nos sentamos en el balcón bebiendo té y viendo las plantas. ¿Sabes lo que más me gusta de ti ahora?, me preguntó. ¿Qué? Ya no te disculpas por ocupar espacio, dijo. Antes, siempre te estabas disculpando por tener necesidades, por querer cosas, por simplemente existir. Ahora simplemente existes. Y es hermoso. Sus palabras me emocionaron. Tenía razón. Ya no me disculpaba por querer una vida tranquila. Ya no me disculpaba por elegir la paz sobre el drama. Ya no me disculpaba por poner mis necesidades primero. Creo que finalmente aprendí la diferencia entre ser egoísta y cuidar de mí misma. Le dije, ¿cuál es la diferencia? Ser egoísta es tomar de otros sin consideración. Cuidar de mí misma es asegurarme de tener lo que necesito para ser una buena persona en el mundo. Esa distinción se había vuelto central en cómo vivía ahora. Me aseguraba de dormir lo suficiente, de comer bien, de tener tiempo para las cosas que disfrutaba. No porque fuera egoísta, sino porque una Catherine descansada y nutrida era una mejor amiga, una mejor empleada, una mejor ser humano. También me había vuelto más selectiva sobre las relaciones que permitía en mi vida. Ya no toleraba dinámicas unilaterales donde yo daba constantemente mientras otros tomaban. Había aprendido a reconocer las señales de alerta temprano. Personas que solo llamaban cuando necesitaban algo. Personas que me hacían sentir drenada después de pasar tiempo con ellas. Personas que no parecían genuinamente interesadas en mi bienestar. No era que me hubiera vuelto dura o desconfiada. Todavía era la misma persona empática que había sido siempre. Pero ahora mi empatía estaba respaldada por límites saludables y autorrespeto. Ya no confundía ser útil con ser amada. Mi trabajo también había mejorado. Sin el estrés constante de manejar drama familiar, tenía más energía mental para enfocarme en mis proyectos. Había recibido 2 promociones en el último año y había comenzado a liderar un equipo pequeño. Mis colegas comentaban sobre cómo parecía más confiada, más enfocada, más presente. Es como si hubieras encontrado tu voz, me dijo mi supervisor durante mi evaluación anual. En cierto modo, había encontrado mi voz. Había dejado de susurrar mis necesidades y comenzado a articularlas claramente. Había dejado de aceptar situaciones que no funcionaban para mí y comenzado a abogar por cambios que las mejoraran. El tercer aniversario de esa llamada telefónica que cambió todo, llegó y pasó sin ceremonias. Ni siquiera me di cuenta de la fecha hasta una semana después. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuán completamente había sanado. Estaba viviendo mi vida hacia adelante.
adelante, no mirando constantemente hacia atrás. El trauma ya no definía mis días. En cambio, mis días estaban definidos por las elecciones que hacía, las relaciones que nutría, los sueños que perseguía. Había comenzado a tomar clases de baile, algo que siempre había querido hacer, pero nunca me había permitido. Cada jueves por la noche iba a una clase de salsa en un estudio local. Era terrible al principio, tropezando con mis propios pies y perdiendo el ritmo constantemente. Pero me encantaba la sensación de mover mi cuerpo a la música, de estar completamente presente en el momento, de reírme de mis errores sin vergüenza. Bailar es como vivir, me dijo mi instructor una noche. Se trata de encontrar tu ritmo y moverte con confianza, incluso cuando no sabes cuál será el siguiente paso. Esas palabras se quedaron conmigo. Era exactamente lo que había aprendido a hacer en mi vida, moverme con confianza hacia adelante, confiando en que podía manejar cualquier paso que viniera después. También había comenzado a salir ocasionalmente. Nada serio, solo cenas casuales con hombres que conocía a través de amigos o actividades. Había aprendido tanto sobre lo que quería y no quería en una relación. Quería a alguien que respetara mis límites, que tuviera sus propios intereses y metas, que entendiera que una relación saludable se trataba de dos personas completas eligiendo compartir sus vidas. Ya no buscaba a alguien que me rescatara, o a alguien a quien rescatar. Estaba buscando un compañero, un igual, alguien que complementara mi vida sin completarla. Suenas diferente cuando hablas de citas ahora, observó David durante una de nuestras sesiones de escritura. ¿Diferente? ¿Cómo? Más como si supieras lo que vales, dijo. Antes, solías hablar como si tuvieras suerte si alguien te elegía. Ahora hablas como si también estuvieras eligiendo. Tenía razón. Había aprendido que mi valor no dependía de ser elegida por otros. Mi valor era inherente, y cualquier persona en mi vida tenía suerte de estar ahí, así como yo tenía suerte de estar en la suya. Una tarde de otoño, estaba caminando por el parque cerca de mi apartamento, cuando vi a una mujer joven sentada en un banco, llorando mientras hablaba por teléfono. Algo en su postura me recordó a mí misma hace años, los hombros encorvados, la voz apologética, la forma en que parecía estar absorbiendo culpa que no le pertenecía. Sin poder evitarlo, me acerqué cuando terminó su llamada. ¿Estás bien?, pregunté gentilmente. Me miró con ojos rojos. Es complicado, dijo. Lo complicado usualmente lo es, respondí. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Terminamos hablando durante una hora. Su historia era diferente a la mía. Un novio manipulador en lugar de familia manipuladora. Pero los patrones eran similares. La culpa, la duda, la sensación de que tal vez ella era el problema. ¿Cómo sabes cuándo es hora de irse?, me preguntó. Cuando quedarte te lastima más que irse, le dije. Y cuando te das cuenta de que no puedes amar a alguien de vuelta, a la salud. No sé si mis palabras la ayudaron, pero espero que sí. Intercambiamos números, y ella me escribió unas semanas después para decirme que había terminado la relación. Tu historia me ayudó a darme cuenta de que merecía mejor, escribió. Esa conversación me recordó por qué había comenzado a escribir sobre mi experiencia. No era solo para mi propia sanación, aunque eso había sido importante. Era para las otras personas que estaban donde yo había estado, sintiéndose perdidas, sintiéndose culpables, sintiéndose como si estuvieran locas por querer algo mejor. Decidí comenzar a hablar más abiertamente sobre mi historia. Comencé dando una charla en la biblioteca local sobre establecer límites familiares saludables. Solo vinieron 12 personas, pero todas se quedaron después para hacer preguntas y compartir sus propias experiencias. Gracias por normalizar el alejarse de la familia tóxica, me dijo una mujer. Durante años pensé que algo estaba mal conmigo porque no podía hacer que funcionara con mis padres. Esas conversaciones me llenaron de una manera que nunca había experimentado antes. Estaba usando mi dolor pasado para ayudar a otros a evitar o sanar del suyo. Mi experiencia se había convertido en algo útil, algo significativo. Ahora, 4 años después de esa primera llamada telefónica, puedo decir honestamente que estoy agradecida por todo lo que pasó. No agradecida por el dolor o la traición, sino agradecida por lo que me enseñó sobre mí misma, sobre el amor real versus la obligación familiar, sobre la diferencia entre ser necesitada y ser valorada. Estoy agradecida por haber aprendido que puedes amar a las personas desde la distancia, que puedes desear lo mejor para alguien sin permitir que te lastime, que a veces la cosa más amorosa que puedes hacer es dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones. Estoy agradecida por haber descubierto que la soledad es mejor que la mala compañía y que la paz es mejor que el drama familiar. Pero más que nada, estoy agradecida por haber aprendido que merezco amor que no duela, relaciones que no requieran que me pierda a mí misma y una vida que se sienta mía. Si estás leyendo esto y reconoces partes de tu propia historia en la mía, quiero que sepas, no estás loco. No estás siendo demasiado sensible. No le debes a nadie acceso a tu vida solo porque comparten tu sangre. Mereces ser visto, valorado y respetado. Mereces relaciones que te nutran en lugar de drenarte. Y mereces la paz que viene de elegirte a ti mismo, incluso cuando es la decisión más difícil que jamás hayas tenido que tomar. A veces alejarse es la declaración más fuerte que puedes hacer, y a veces el silencio habla más fuerte que las palabras. Usaron mi nombre como si les perteneciera, pero lo recuperé, y en el proceso me recuperé a mí misma.